seguimos con el living ocupado. No para de Sí, llegar gente acá a Coribar. Recordamos a la gente que estamos en Coribar 54, ¿no? Coribar 54, ubicado en Santa Fe 218, así Qué, que ya saben. qué bueno que Belu tiene buena memoria y se acuerda de la dirección, porque yo soy un queso, me olvido de las direcciones, me acuerdo del nombre del lugar, ¿sí? Esto lo reconozco al aire. Bueno, ustedes están viendo en cámara, ¿sí? Tenemos al siguiente entrevistado, al cual obviamente le agradecemos por acercarse hasta el lugar. Nosotros, como habrás escuchado anteriormente, comprometemos a todo el mundo que pasa por el programa a tenerlo al aire, a tenerlo y a conocerlo en persona y poder charlar con él. ¿Cómo te va, Gastón de Ángelo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, que te hayas tomado el tiempo de acercarte y que estés predispuesto a charlar un poquito con nosotros. Bueno, un poquito la idea era conversar con vos. Hemos conversado en otra oportunidad, como hablábamos con Gastón detrás de cámara, con respecto a la Fundación Faro Patagonia, ¿sí? ¿Qué es Faro Patagonia para la persona que te está viendo por primera vez y escuchando? Bueno, la Fundación Faro Patagonia nace en el año 2017. Con mi esposa Carla somos padres en el 2012. En el 2014 a uno de mis hijos mellizos, a Oliverio, le diagnostican autismo no hablante. Y por una historia familiar y un tránsito por lo que es el sistema terapéutico de la zona, tuvimos que viajar a Buenos Aires. Nos encontramos con una forma de abordaje distinta y quisimos replicar eso en Neuquén. Y a partir de esa necesidad que veíamos, nace la Fundación Faro Patagonia para acompañar a las personas autistas y a sus familias durante todo el ciclo vital. Así que acompañamos a autistas desde el diagnóstico temprano hasta la vida adulta, tratando de ayudar y apoyar lo que es el proceso de educación inclusiva dentro del estudio superior y la inclusión laboral. Claro, totalmente. Recién cuando te escuchaba, que bueno, que un poco presentabas cómo se encontraron con esto, la historia de vida de ustedes, te quería preguntar en qué lugar fueron atendidos en Buenos Aires, si no mal no escuché. Fuimos a Castelar, a un centro educativo terapéutico que dirige la licenciada Clelia Reboredo. Eh, Fuimos a hacer una evaluación y los resultados fueron tan buenos que lo que era un mes, nos quedamos 6 meses y estuvimos trabajando todo un año en forma conjunta y seguimos en relación hasta el día de hoy. ¿Con qué se encontraron en esa llegada? Porque recién lo mencionabas, también dijiste, llegamos al lugar y nos encontramos con un abordaje que nos sorprendió. ¿Qué fue lo que primero se quedó en ustedes, en su cabeza cuando llegaron al lugar, ahí a Castelar? En realidad, la mayoría de los centros terapéuticos acá trabajan en módulos de estanco, el terapeuta con un niño, ¿no? Claro. En una sesión de 40 minutos, media hora, 45 minutos, y automáticamente la familia se lleva al chico a casa y en casa arranca la gran incógnita que es cómo lo trabajo en Claro, ¿qué casa. hago? Claro, en el centro educativo terapéutico las jornadas de trabajo son de 4 horas todos los días o algunos días en la semana y trabaja el chico en comunidad con otros chicos. Entonces, uno de los desafíos más importantes que tiene el autismo son la comunicación, las relaciones sociales y la conducta. Muchas veces la conducta se ve alterada por imposibilidad o dificultad en la comunicación y por cuestiones sensoriales. Entonces, estando el chico en conjunto con otros chicos, esta habilidad social de la convivencia y la comunicación se ve potenciada. Ese modelo de centro educativo terapéutico estamos tratando de desarrollar ahora a partir de este año en Neuquén. Tenemos la fundación desde 2017 y aparentemente este año quizás podamos arrancar con ese proyecto acá en Neuquén. ¿Cómo está Bueno, conformado el equipo? Nosotros en la fundación tenemos un equipo multidisciplinar, Ujú. tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos algunos pediatras que conocemos y con los que tenemos una mirada que compartimos de lo que creemos debe ser el abordaje terapéutico, pero sobre todo desde el lado humano, ¿no? Y entender que las respuestas se dan en el consultorio, pero hay que traspasar la barrera física al consultorio y llegar a los hogares, que es donde se pelean las madres de las batallas. Eso somos como padres,
como familia estamos convencidos de que los desafíos más grandes se dan dentro del hogar. Sí, tal Y cual. ahí es donde tenemos que llegar con respuesta. Claro, con el abordaje, a pesar de que realizan este abordaje multidisciplinar, como explica Integral. Gastón, interpreto que el campo de batalla más crudo se encuentra ahí, ¿no? Todo el tiempo, Bien, todo el tiempo. Y lo que el chico aprende y generaliza en casa, lo lleva donde el chico esté. Entonces, de esta forma, tenemos un abordaje estratégico para mejorar incluso los procesos de educación inclusiva. El chico cuando aprende a regularse en su casa, ese aprendizaje lo traspola a todos los lugares en los que está. Y el aula es un lugar también, en que el chico tiene que aprender a regularse sensorialmente para poder transitar durante los procesos de educación inclusiva de la mejor manera posible. totalmente. Vos sabés que al respecto de esto que nos menciona Gastón, ya nos metemos con el cáñamo y demás, se ríe porque recién fuera del aire hablamos cómo se unió el cáñamo con los chicos con autismo, nos presentaba él y es tal cual. Pero quería volver a esto que estabas mencionando, porque vos sabés que las cosas diarias, ¿no? Hoy escuchaba un audiolibro mientras tomaba el cole al canal y en el audiolibro que iba escuchando hablaba de esto, hablaba de la importancia, no solo las personas que sufran algún tipo de trastorno, ¿sí? O de autismo, lo que sea, hablemos X en cuestión, sino cualquier ciudadano común, lo importante que son las relaciones personales, ¿sí? Son casi el 80% del capital humano, por llamarlo de una manera. Por eso me parece tan destacable la función que lleva a cabo la Fundación Siendo con estas personas y el desarrollo interdisciplinario para permitirles una vida plena, ¿no? Ujú. En, Sí. en todos los aspectos. Ese es el gran desafío, entender que hay una persona y la persona no tiene que pensarse como partes alteradas de algo. Hay que pensarlo de una forma integral y respetuosa y dar respuesta a esa persona para que esa persona tome ese aprendizaje y lo transpone al lugar en el que esté. Totalmente. Mucho hablamos con Belu, con Facu, que está detrás de cámara, que comentaba un poquitito a vos, esta línea que tiene nuestro programa, desde el programa de Fernando, pero desde que tomamos la posta nosotros, hacemos mucho hincapié en lo medioambiental, como te decía cuando nos presentábamos, y con Belu particularmente nos detenemos mucho en los niños. Te marco un ejemplo cotidiano que Belu lo hace ver ahora cuando te lo cuente, que ayer tenemos la particularidad, y de hecho te invitamos acá al aire, a todas las personas que componen nuestro equipo les pedimos que nos cuenten una buena. Una buena puede significar desde ayudé a una señora a subir el colectivo hasta aprendí a hacer la tortilla sin que se me pegara más, etc. Y justamente ayer pasó uno de los integrantes del equipo, nuestro operador Nico Rubilar, y nos marcaba una con su hijo, que es en la que nos detenemos siempre nosotros, los niños como ejemplo de todo en la sociedad, que están tan poco contaminados de lo que estamos nosotros. Y nos marcaba esta situación, su hijo, fíjate qué detalle, ¿no? Las pantallas. Él venía con su teléfono en la mano, lo pierde 2 segundos de vista y su hijo había ido a regalarle un helado que le había comprado él hace 2 segundos. Porque él vio a través de sus ojos que a esos niños que estaban en la plaza le hacía falta un helado. Le volvió y le pidió el helado que le quedaba al padre y se lo llevó al otro muchachito, ¿sí? Y nada, nos lo comentaba con una emoción en los ojos que nos llevó a esto. Me haces acordar a eso, la verdad, cuando hablamos de este tema. Bueno, justamente ahora en Argentina tenemos por ley la educación inclusiva, Sí, que yo creo que todavía le falta la educación inclusiva, pero lo que está generando es que en esa convivencia de personas con y sin discapacidad se naturaliza la convivencia con la discapacidad, que creo que es algo que a nosotros, por una cuestión generacional, no nos pasó. Nosotros cuando íbamos a la escuela, las personas con discapacidad no estaban en el aula con nosotros. Y hoy muchas veces no sabemos cómo comportarnos y cómo manejarnos y cómo interactuar con una persona con discapacidad. Creo que en ese sentido la educación inclusiva hoy es exitosa en cuanto a la convivencia. Creo que todavía nos falta trabajar cuestiones que tienen que ver con la pedagogía, con la didáctica, para que el aprendizaje llegue de igual manera a una persona con o sin discapacidad. Totalmente. Bueno, en los niños el trato es como de nada. Mucho Yo lo más veo natural. con mis nenas, tienen compañeritos y es un compañerito más de ellos, no ve nada, ninguna claro, diferencia. las barreras por ahí Sí. son más nuestras, que Sí, es esto de que hecho. hablábamos recién, es verdad, lo que mencionabas, Belu. Llegó el momento. ¿Cómo unimos el cáñamo con este tema que estamos mencionando, con el autismo? Bueno. Es todo suyo el aire, señor. La fundación está vinculada al Ministerio de Salud de Nación
para llevar adelante proyectos de investigación médica y terapéutica en relación al autismo. Parte de los problemas que tenemos en el autismo es la medicación antipsicótica. En algún momento la fundación está habilitada para el cultivo de cannabis para uso medicinal. Por una cuestión de presupuesto de la fundación, no lo podemos llevar adelante. Pero al mismo tiempo se autoriza a nivel nacional el cultivo de cáñamo. El cannabis y el cáñamo son plantas primas. La diferencia que hay sustancial entre uno y el otro es que en el cáñamo no tenemos el principio psicoactivo que está en el cannabis, que es el THC. Entonces, está pensado el cáñamo para un cultivo a cielo abierto sin ningún tipo de problema o de riesgo para la población. Si se queman 200 hectáreas de cáñamo, ningún vecino va a ver ningún elefante de color, ¿no es cierto? Para dejarlo bien en claro. Claro. Ahora, el cáñamo tiene unas propiedades en cuanto a su composición, que es que tiene 6 veces más omega 3 y omega 6 que el cartílago de tiburón. Y el omega 3 y el omega 6 es fundamental para el desarrollo neurobiológico de la persona. El desarrollo neurobiológico de la persona se da durante los últimos meses de la gestación y durante los primeros meses a partir del nacimiento. Bien. Un alimento alto en omega 3 y en omega 6 puede hacer que ese proceso de maduración neurobiológica se dé en forma oportuna dentro del útero materno y después del nacimiento, y esa ayuda al sistema neurobiológico puede hacer bajar un poco, quizás es el proyecto de investigación médica que tenemos, el alto grado de crecimiento que está teniendo el autismo y otras discapacidades no visibles como el autismo, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, que se dan originadas principalmente por una falta de maduración del sistema neurobiológico. Quizás, y es el proyecto de la Fundación, el cáñamo pueda venir de forma natural a mejorar ese proceso de maduración dentro del útero o a partir de la leche materna durante los primeros meses posteriores al nacimiento. Ese es uno de los objetivos de la Fundación, por los cuales se vincula con el cáñamo, y el otro es porque el cáñamo tiene infinitos usos industriales. ¿Así? De lo que se te ocurra, bioplástico, bioconcreto, textiles, papel, de todo podemos hacer con el cáñamo. Y estamos en una zona que necesita diversificar su matriz productiva, con lo cual tenemos una posibilidad de cultivar cáñamo y aparte tenemos una ventaja en cuanto a lo geográfico. La mejor zona del país para el cultivo de cáñamo es toda la Patagonia Norte. ¿Por qué? Porque el clima seco y ventoso hace que la planta serpentee y crezca más alto. Y eso hace que pueda largar raíces más profundas y captar todo lo que tenemos en el subsuelo. Es decir, es una planta que crece tanto en una chacra como en la zona del secano también. Y podemos multiplicar la industria en lugares donde hoy prácticamente no hay cultivo. No hay nada, sí. ¿Actualmente tienen algún cultivo experimental? No, todavía es el no. proyecto. Todavía no. Este año estamos empezando, tenemos que esperar que desde Nación nos liberen las semillas para empezar con un estudio de investigación agronómica. Es fundamental un estudio de investigación agronómica para garantizar, después de 2 o 3 años de investigación, la salubridad del cultivo para poder pasar a una fase de producción. Totalmente. Bueno, más que interesante, lo escuchaba recién y quería preguntarle encima, pero es sumamente interesante. Digo, dejemos de mirar a lo hidrocarburífero que tiene una fecha de vencimiento y empecemos a apostar por esto, ¿no? Esta parte es complementario, porque tiene algunas otras ventajas, parece mentira, pero el cáñamo tiene una capacidad de captura de carbono muy superior a la de un bosque joven. O sea que acá en la zona necesitamos tener una huella de carbono neutral o por lo menos tratar de bajar la contaminación ambiental que tenemos por la explotación de gas y petróleo, que sabemos que vamos a depender de eso durante los últimos años, pero tenemos que trabajar fuerte en lo que es el ambiente. Claro. La tierra y el agua y el aire es lo que nos queda. Es lo que nos queda.
Bueno, a nosotros lo que no nos queda es tiempo y nos encantaría seguir hablando con vos, pero por supuesto que te agradecemos la predisposición y tenemos el WhatsApp inmaculado para seguirte contactando por ahí. Perfecto. Queríamos de verdad agradecerte por la predisposición y nos comprometemos nosotros a seguir difundiendo. Chiquitito, rapidito, la dirección es fundacionfaropatagonia.org, ¿estamos en lo correcto? Exacto. Bien, Y nos encuentran en Facebook y en Instagram también como Faro Patagonia. lo que quieras Fundación mencionar. Faro Patagonia. Y este año con la Facultad de Medicina, y ya termino, largamos una diplomatura en autismo durante el ciclo vital, de la que afortunadamente van a participar médicos, psicólogos, profesionales y autistas también como docentes. Bien, bien, espectacular. Lo que necesitaría es una rama de caño para que lo dejen de molestar las moscas que están volando acá, pero ahora lo vamos a solucionar. Gastón, te agradecemos un montón. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.